Ok, en un momento voy a dar a cada grupo uno de los capítulos de Lucas 8 a 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El grupo puede leer, preferible una persona o toma turnos, algunos versículos, por ejemplo 15 versículos del capítulo, y después pueden hablar y anotar en hoja grande las respuestas de algunas preguntas. Por favor, no espere hasta el último momento de llenar su hoja grande. Llena cuando está en camino, porque no vamos a tener tiempo si lo hacemos esto. Entonces, las preguntas son: ¿a dónde fue Jesús y con quién habló? ¿Cuál es la manera de Jesús de entrar en un lugar? Entonces, ustedes están buscando maneras, y vamos a tener un ejemplo de Jesús entrando en un lugar. ¿Cuál era la manera de Jesús de hablar con la gente? ¿Cómo presentar el Evangelio? ¿Cuál es su manera de sembrar? La manera de Jesús de sembrar. Después, ¿cómo discipuló Jesús a sus nuevos discípulos? ¿Cuál era la manera en que Jesús estaba discipulando a los nuevos seguidores de Él? ¿Cómo discipuló Jesús a ellos? Posible hay ejemplos cómo reunió Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es su manera de reunirles? Si hay un ejemplo en su capítulo. Y también posible hay un ejemplo de cómo desarrolló líderes Jesús. ¿Cuál es su manera de hacerlo? Posible hay uno en su capítulo, posible no. Y lo otro, a fondo aquí puede ser permanecer. Hay ejemplos de Jesús permaneciendo con el Padre en su capítulo. Para explicar un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo juntos en Lucas 8, versículos 1, 2 y 3. Solo como ejemplo, ¿hay alguien que puede leer en capítulo 8 de Lucas, versículos 1, 2 y 3? 8, 1, 2 y 3. Sí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ok. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, y intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok. Según capítulo 8, los primeros 3 versículos, ¿dónde fue Jesús? En las ciudades y aldeas. Ok. Ciudades y aldeas en una región. Su manera de entrar, de mover de ciudades y aldeas. ¿Cómo dice en estos lugares? ¿Qué dice? Anunciando cómo. Predicando y anunciando. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces, anunciando el Evangelio de Dios fue su manera de entrar en estos pueblos y aldeas. En capítulo 8 fue anunciando las buenas nuevas, el Evangelio a la gente. Y de una manera podemos decir que estaba discipulando de una manera en los primeros 3 versículos. ¿Qué podemos ver? ¿Estaba aquí? Los 12 con él, entonces está llevando a los 12 para mirar lo que él está modelando. Y hay otros también, dice que hay algunas mujeres también. Entonces está moviendo con gente, modelando por ellos. Ellos están aprendiendo lo que Jesús está haciendo. Modelando, llevando gente contigo es una manera de discipular. ¿Es más claro lo que estamos buscando? ¿Como Lolo? Ok. Estos 2 meses van a ser capítulo 8. Los 2 aquí, capítulo 9. Los 2 aquí, capítulo 10. Tratando de llenar, tenemos 30 minutos para leer y llenar su hoja. Y después cada mes van a tener 5 minutos
para presentar lo que ellos han aprendido a través de los capítulos. Leer. Ok, lo que vamos a hacer de cada mesa, por favor, elige una persona que van a dar la presentación de lo que la gente en su mesa han descubierto durante el estudio y una otra persona para estar con la hoja como así. Ok, sabemos que tenemos muchos pastores aquí. Entonces tenemos un límite de 5 minutos por cada presentación, porque no hay tiempo por sermones. ¿Okay? Y vamos a empezar aquí con este grupo en capítulo 8. Eso no es para dar una predicación de su observación, solo para dar sus observaciones. Vaya a hacer llamamiento. Bueno, nos tocó el capítulo 8. Nos tocó el capítulo 8. Entonces, aquí vemos cómo Jesús entró al campo, pero él fue a las ciudades y a las aldeas. Pero otra cosa que también Jesús estuvo consciente, aquí le pusimos el oikos del endemoniado, nos dice que vaya y le predique a los de su casa, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos estado estudiando en este taller. En segundo lugar, vemos que la manera que él lo hizo fue predicando y anunciando el evangelio del reino. La manera que él hizo discípulos fue modelando, llevándoles con él, y él contestaba las preguntas que él tenía. Necesito estar dentro de los parques. ¿Sí está funcionando eso? Sí. Ya. Pensé que como era yo no iban a filmar, pero bueno. Entonces, dice ahí, modelando, llevándoles con él, contestaba las preguntas de sus discípulos. También él les revelaba su palabra a los discípulos, a pesar de que él predicaba y enseñaba, pero tenía un tiempo aparte con sus discípulos para mostrarles la interpretación de las parábolas que él enseñaba. También él les enseñaba a oír. Siempre Jesús hacía mucho énfasis en que ellos deben prestar atención en primer lugar, y no solamente les enseñaba a que presten atención, sino también a que obedezcan a la palabra. La otra cosa que hizo Jesús es que les enseñó quién era Él. ¿Cómo les enseñó quién era Él? Por medio de manifestar su poder, ¿no es cierto? Con la naturaleza, con los demonios, con las enfermedades. Él mostró quién realmente Él era como Mesías. Vemos aquí cómo en esto de reunir, Él buscó que la gente se identificara con el reino de Dios, y Él les enviaba también a compartir acerca del reino a los que Él estaba discipulando, a los que Él liberaba de los demonios, a los que Él sanaba. Siempre les decía, vayan ustedes y compartan las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Y en permanecer vimos de que es importante oír la palabra de Dios y obedecer. Gracias. Faltó algo, ¿eh? Otros 5 minutos. Está bien, tiene 1 minuto y medio. Sí. ¿Cómo formó líderes? Él como líder, Jesús como líder, identificó a los discípulos que hacían la palabra y obedecían. Identificó a las personas que llevaban fruto. Y también Él les envió a dar testimonio.
Y algo que pusimos aquí con rojo es que él tenía 3 de sus discípulos más cercanos. Es decir, que Jesús también supo elegir a aquellos que iban a ser los puntas de lanza, aquellos que iban a ir al frente del movimiento. Gracias. Ahora sí. Muy bien, pues reforzando lo que ha dicho el hermano, ¿ya? Nosotros hemos identificado en cuanto a entrar, lo que ya ha dicho el hermano, Jesús en el versículo 1 del capítulo 8 dice que entró en ciudades y aldeas. También en el versículo 26 dice que entró en la región de Gadara, ¿no? Donde estaba el endemoniado gadareno. Y en el versículo 40 vemos que al regresar de ahí va al otro lado del lago, o sea, regresa a donde hay una multitud y entra en la casa de Jairo. En cuanto a sembrar, Jesús estuvo sembrando, predicando y anunciando el reino, eso lo dice en el versículo 1. Él estuvo sembrando también por medio de parábolas. Entendemos que también una manera de sembrar o de predicar fue por la demostración de poder, ¿no? A través de sanidad y liberación. En todos estos versículos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Luego Jesús discipuló. En el versículo 1 y 2 dice que los 12 y las mujeres estaban con él. Entonces una manera en que él iba acompañado de estos discípulos y les estaba mostrando el ejemplo. Explicando la enseñanza con lo de la parábola del sembrador, él explica. Y luego todas las enseñanzas que vienen después, hablando de la luz y de todo lo demás, Jesús está discipulando. Jesús en el versículo 39, él da instrucciones al gadareno, al endemoniado. Le dice, ve a tu casa y anúnciales a todo lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? Entendemos que eso también es discipulado porque él está dando instrucciones. Y en el versículo 51, cuando entra en la casa de Jairo, él está con sus discípulos, ¿verdad? Con Jacobo, Pedro y Juan. Y también es una manera de discipular porque él los tomó y él oró por esta niña y hubo este milagro, ¿no? De que la niña se levantó. Vemos en cuanto a reunir, se reúne con la gran multitud y también está con sus discípulos en la barca. Interpretamos que esto es reunir. Y en cuanto a desarrollar líderes, como ya ha dicho también acá el hermano, que él escoge algunos específicamente, como son Jacobo, Pedro y Juan. En ese momento, cuando él regresa, él está con todos sus discípulos. Pero para esa ocasión, él toma específicamente a estos 3, Jacobo, Pedro y Juan. Y de permanecer, en cuanto a permanecer con el Padre, no hemos encontrado ningún ejemplo en este capítulo 8. Entonces podemos ver en capítulo 8 Jesús moviendo de lugar a lugar a lugar. No está en un lugar por mucho tiempo porque tiene ganas de compartir las buenas nuevas en los más lugares posible. Estaba pasando con sus discípulos aquí en Naín y después decidió ir a la región de los Gadarenos. Cuando estaba pasando sobre el lago, ¿qué pasó? Un tormento grande. Y cuando estaba reprendiendo la tormenta, estaba mostrando su poder sobre las cosas naturales, modelando a ellos como dice quién es Él. Y después, con el endemoniado, está mostrando su poder sobre los espíritus. En este reino también, quién es Él, lo que tiene este tipo de autoridad. Y también cuando levantó el hijo de Jairo, estaba mostrando su poder de resucitar de entre los muertos. ¿Quién es Él que puede reprender los tormentos, que puede liberar a los endemoniados y también puede levantar gente de entre los muertos? Y siempre a lo largo de este capítulo podemos ver a Jesús llevando a sus discípulos, modelando a ellos, enseñando a ellos.
es su manera de discipular a su gente. Y también identificando, como ellos dicen, quiénes son los gentes fieles de escuchar y poner en práctica. Y empezó a invertir más tiempo en ellos. ¿Ok? Ahora en capítulo 9. Muy bien, nosotros nos tocó analizar el capítulo 9. ¿Sí? Yo creo que son similares en algunos aspectos lo que ocurrió en el capítulo 8. ¿Sí? Vemos a Jesús que estuvo entrando en la región de Betsaida, sus alrededores, estuvo ahí en el monte con ellos, estuvo básicamente en la región de Betsaida, pero decidió irse a Jerusalén pasando por Samaria, pero no le fue permitido entrar allí, entonces continuó su viaje hasta Jerusalén. ¿Sí? Habló con los discípulos básicamente todo el tiempo en una parte vivencial, ¿no? Donde pudo demostrar a través de ejemplos lo que es el Evangelio, lo que es un discipulado, ¿no? Entre esas cosas, bueno, habló con el padre del niño que estaba endemoniado, reprendió el espíritu inmundo de este niño, ¿sí? Y también habló con otras personas que querían seguirle, donde estuvo sembrando con ellos. En la parte de sembrar, en Lucas 8, del 1 al 3, básicamente se habla de que estuvo predicando y anunciando el Evangelio en la región donde estaba, ¿sí? Y también envía a predicar sobre el reino de Dios a sus discípulos, los envió a predicar y a sanar, los comisionó, ¿sí? Los discípulos ayudaron. ¿Perdón? Los discípulos anunciaron eso. Ok, por eso, los discípulos, envió a los discípulos a anunciar. Entonces, ellos estaban hablando del reino de Dios y estaban sanando también a las personas. Como David decía, es una parte también de la proclamación del Evangelio, es demostrar el poder de Dios allí. Muy bien, en lo que fue discipular, él básicamente se reunió con ellos, ¿no? Donde estaban, en las aldeas, en el campo, en la montaña, etcétera, ¿no? Y les dio poder y autoridad para que ellos también pudieran desarrollar este proceso de discipulado, ¿sí? Lo llevó aparte al monte, a lugares desérticos para poder empoderar el ministerio de ellos, ¿sí? Proveyó de la experiencia, ¿no? Hablando de lo que dije hace un momento, la convivencia. Ellos experimentaron la parte práctica de lo que es el Evangelio, ¿sí? Es decir, que modeló quién era él, ¿sí? Y el poder de lo que debían de ellos de hacer. Muy bien, en cuanto a reunir, se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan al monte y estuvo reunidos con ellos, proporcionándoles una experiencia también. En cuanto a identificar el liderazgo, formar liderazgo, ¿no? Él identificó a los líderes básicamente a través de la obediencia que ellos estaban mostrando, ¿sí? Yo creo que esa es una de las partes clave para la identificación del liderazgo. A la medida que uno proporciona algo y la persona obedece, está demostrando realmente un deseo de hacer algo más, ¿no? El principio de que el que se le da y cumple y se le da más, ¿sí? Entonces, él vio la obediencia y invirtió en ellos y dio prioridad a ellos, ¿no? Como vemos en los versículos 57 hasta el 62. Y permanecer, bueno, Jesucristo oraba aparte, a solas, también oraba con sus discípulos, y lo vemos ahí cuando él sube al monte a pasar tiempo con su Padre, ¿no? Y les explicaba también a los discípulos la importancia de permanecer como él lo hacía. Bueno, en cuanto a entrar, podemos ver que Jesús, en el versículo 1, como él pasaba, o sea, iba a las aldeas y también iba a las casas y eso, ¿no? Iba a las aldeas y a las casas. Profundo. Bueno, se ve que Jesús usaba esto, ¿no? Iba a las aldeas y entraba a las casas. En cuanto a sembrar, se ve que él anunciaba las buenas nuevas del reino, no solamente hablando y anunciándolo, sino también hacía señales y prodigios. Él proclamaba el reino de Dios, nos habla en el versículo 11.
En discipular dice que les daba instrucciones claras a los discípulos. Por ejemplo, les decía, váyanse sin alforjas y sin esto. De alguna manera es un proceso de discipulado también. Como también a los seguidores, cuando les reunía a los seguidores, hacía también señales y prodigios. Entonces, de alguna manera era algo de discipular a todos los seguidores. En cuanto a reunir, Jesús llamó a los 12, siempre los reunía, ¿no? Los sacaba aparte de todas las reuniones y le conversaba, ¿no? Le explicaba cosas que no le explicaba en el momento cuando decía las parábolas. A ver, se me falta algo de ver. Bueno, tuvo secciones personales, como cuando uno va y dice, pastor, necesito ayuda, tuvo secciones personales con los discípulos. ¿Qué hice? ¿Las reunió? Para hablarles de corazón. Al corazón. Eso, les reunió para hablarles del corazón. Muy bien, por su muerte en el versículo 44. Para identificar los líderes, cómo desarrolló de alguna manera, siempre tenía a los 12 discípulos y aparte sacaba a 3 y aparte se los llevaba a otro sitio. Si nos damos cuenta, no es como que de alguna manera, aunque los 12 eran líderes, pero siempre se ve que estos 3 los sacaba y les decía, se los llevaba al monte y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, para discipularnos, les envió a anunciar, les pidió cuentas también y les desafiaba. ¿Sí? Permanecer, vemos que decía, ¿no? Tomar la cruz, ser humildes, y Jesús oraba en el monte aparte, tenía comunión con el Padre. Gracias. Entonces, en capítulo 9, Jesús envió a los 12 para predicar las buenas nuevas en diferentes lugares y sanar a los enfermos. ¿Dónde aprendieron ellos? De capítulo 8, Jesús modelando. Jesús dice, estamos aquí predicando las buenas nuevas, sanando a los enfermos. Entonces, en 9 decidió de enviar los 12. Pero es interesante también, ¿qué pasó después de enviar a los 12? En versículo 10, regresaron a Capernaum para un tiempo de rendición de cuentas. Un tiempo de pedir a ellos qué han pasado, para pasar tiempo con ellos para ver cómo les fue en su tiempo afuera, compartiendo las buenas nuevas. Podemos aprender de Jesús, obtendremos lo que inspeccionamos, no lo que esperamos. Jesús le envió, ¿es correcto? No, fue confuso. Más o menos. Sí, en inglés. Repítelo otra vez. In English, we're going to get what we inspect, not what we expect. Vamos a recibir lo que Inspeccionamos. Esperamos. Por ejemplo, si decidió enviar a Jairo a hacer algo, ya está terminado. Pero si no decir, ¿has hecho? Claro, rinde cuentas. Rendir cuentas, asegurarme que mi propósito ha sido cumplido a través de mi discípulo. Eso es lo que estaba haciendo en Capernaum en versículo 10. También a veces estaba con las multitudes, en actos de compasión, pero siempre después de estar con las multitudes, ¿qué hizo Jesús? Al lado con sus discípulos o al lado con su Padre. Su propósito no era las multitudes, eran discípulos y tiempo con su Padre. Y también podemos ver en versículo 19 cuando pregunta a ellos, ¿quién soy yo? A un profeta que es como si, y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo de Dios. Entonces, en este versículo van a ver un cambio con sus discípulos. Después de este versículo estaba hablando de muchas cosas, pero
empezando aquí, él empezó a hablar de su sufrimiento, su muerte y su resucitación. Es un cambio cuando ellos pueden ver que a través de Pedro que él es el Cristo, todo va a cambiar en su manera de prepararles por persecución, prepararles por lo que va a pasar. Y también, entonces en estos versículos, 3 revelaciones claves. Jesús es el Cristo, Él morirá por ellos y Él será resucitado el tercer día. Son importantes para entender, para enseñar a sus discípulos. Y lo otro es, podemos ver algunas veces, hablando de este tipo de cosas, que a veces Jesús usa dichos duros con sus discípulos. Necesito tomar su propia cruz y siga a mí. Es difícil, pero como resultado Él puede identificar quiénes son sus discípulos, los que van a perseverar en esto. Y al final del capítulo 9, justamente, cuando ellos quieran seguirle, les dijo, mira, las horas tienen su madriguera. O sea, le plantea un panorama real de lo que es el precio de pagar. Yo pienso que ahí mide mucho el deseo de realmente seguir y ser un discípulo con ellos. Y también podemos ver, como dice Él va a hablar con ellos acerca de persecución. No va a decirle que todo va a ser perfecto. Él está preparándole para persecución. Es importante decir a nuestros discípulos, va a haber persecución. Va a haber persecución. Entonces vamos a ir al capítulo 10. En el capítulo 10 más o menos también vemos la misma modalidad de comportamiento del Señor, ¿verdad? Primero en ciudades, aldeas, en casas, pero es más o menos la manera en que el Señor está haciendo esto, ¿verdad? En el área de sembrar les está enseñando a sus discípulos que anuncien el reino de Dios, les enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, hablando de la parábola del samaritano y del prójimo, ¿verdad? También les enseña, les da instrucciones precisas parecidas a los discípulos, a sus 12, a su grupo de 12. Les enseña a buscar casas de paz, personas de paz. Y en el área de discipular, les enseña con su ejemplo, ¿verdad? Les enseña a modelar no solamente a los 12, sino también a varias mujeres que andaban con él, que se juntan. Les enseña por medio de su ejemplo a hacer lo mismo. También una de las cosas que les da para hacer lo que les pide hacer, les da autoridad, ¿verdad? Les da autoridad y poder. Y también les da una instrucción, porque en este caso estaban hablando de 70 discípulos, les da instrucciones de que vayan de dos en dos. Pero una de las cosas que hace énfasis quizás en ese sentido es en el hecho de utilizar bien el tiempo, ¿verdad? Porque les dice que donde no lo reciban, dice pues ni pierdan su tiempo, prácticamente en otras palabras, ¿no? Y también una pequeña observación que se hace es de que les enseña a utilizar, a escoger lo mejor, a escoger lo bueno. Cuando Marta le dice al Señor que por qué no le dice a María que venga y le ayude, pero el Señor le dice, es necesario que escojas lo mejor, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que vemos aquí también en reunir, de la manera en que el Señor identifica los líderes, o en este caso hablando de la iglesia, quizás tenemos que hacer referencia al capítulo número 9 en los últimos versículos, ¿verdad? Que ya se tocó, cuando el Señor identifica a aquellos que están verdaderamente comprometidos. En otras palabras, también está hablando y seleccionando a 70 hombres que, como dice el último versículo del capítulo 9, dice: el que no es buen arador, ¿verdad? El que pone su mano sobre el arado y voltea para atrás, dice, no es apto para el reino. Entonces el Señor ha identificado a estas 70 personas por medio de esto y desarrolla su liderazgo, enviándolos de dos en dos y dándoles estas instrucciones, ¿verdad? Permanecer, pues básicamente nos insta con su ejemplo a orar, y nos da la confianza de que nuestro nombre permanece escrito en el libro de la vida. ¿No? Bueno,
ofrenda y los diezmos. Perdón. Bueno, vamos a cerrar este tiempo orando, mis hermanos. Sí. Bueno, lo que nos tocaba a nosotros en el capítulo número 10 es nuevamente describir cómo se desarrolló los 4 terrenos, el proceso de los 4 terrenos dentro de esta historia. El capítulo 10 nos muestra varios aspectos interesantes respecto a entrar. ¿Dónde iban a ir? Pues primero a todos los pueblos y lugares por donde Jesús iba a pasar posteriormente, ¿sí? En esos lugares tenían que ubicar casas de paz y también pueblos que los reciban. Eso es algo llamativo porque no solamente son casas, sino también es todo un pueblo, ¿sí? Y una casa especial que aparece al final de este capítulo es la casa de Marta y María, que es una casa de paz por excelencia. Ahí Jesús come, ahí Jesús conversa, ahí descansa. Es una casa, evidentemente una casa de paz, ¿sí? En el tema de sembrar, ¿cómo sembrar? Hay varios elementos muy llamativos en el tema de sembrar. Primero dice que al llegar a la casa deben ofrecer una bendición de paz. Obviamente era un saludo, pero ese saludo incluía una bendición, ¿sí? Que la paz de Dios esté en ese hogar. Y esa era la apertura, cómo tenían que llegar a la casa. Lo segundo dice que tenían que convivir o pasar tiempo con ellos, ¿sí? Quedarse en esa casa, dicen en los términos literales. Otro elemento que añade es que deben sanar a los enfermos. Y si uno se percata de todo lo que dicen los evangelios, Jesús tenía 3 actividades. La primera actividad era predicar el evangelio. La segunda actividad era enseñar. Pero en el capítulo 4, verso 23 de Mateo, hace una descripción detallada de lo que él hacía como tercera actividad y que era sanar. Y hay datos que sanaba emocionalmente a las personas, físicamente a las personas y espiritualmente a las personas. Entonces había una intervención, una atención en la integridad de las personas. El otro es que el mensaje era anunciar el reino de Dios. Donde iban a casas o naciones, ellos decían que prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Pero dentro de esta actividad de sembrar, Jesús da ejemplos de que algunos les van a rechazar, no todos les aceptan, y da indicaciones de qué es lo que debemos hacer. Entre esos, salir de la casa, sacudirse los pies y salir de la ciudad. Y aparece Jesús hablando de 3 lugares que cometieron este error de rechazar el mensaje, que fue el Corazín, Betsaida y Capernaum, ¿sí? Que fueron las ciudades que rechazaron el evangelio. En el tema de discipular, ya en el terreno de discipular vemos varias cosas. En primer lugar, sigue el énfasis de quedarse en un solo lugar, de permanecer en ese lugar. Segundo, y conviviendo con ellos, pasando tiempo con ellos. Lo segundo, hay constante enseñanza. Jesús a los que envía recibe y enseña. Él constantemente le está entrenando. El enfoque no es intelectual, sino más bien es la vivencia práctica. Salen a predicar, regresan, les instruye respecto a lo que han fallado, lo que han acertado, les anima y también les asienta en el suelo. O sea, dice, están muy alegres, bajen un poquito las revoluciones, piensen también en esto, ¿sí? Otro aspecto es que enseña a sus discípulos a través del contacto con otros, como sucede en la venida de este escriba, de que hay que poner bien claro las prioridades. Si uno sabe que en el discipulado lo que uno enseña a la gente es amar a Dios y amar al prójimo. Eso lo pone como prioridades constantes en el tema de sembrar. Para el terreno de reunir, hay un grupo bien especial aquí que ya es una iglesia, digamos, en cierto sentido, ¿no? Y son los 72. Algunas versiones 70, 72, depende del gusto del cliente, ¿sí? Pero hay 72 que ya son parte de los discípulos de Jesús, que ya Jesús incluso les afirma a ellos constantemente. Le dice, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Segundo, le dice, yo conozco a mi Padre, Él me conoce a mí, pero yo los elegí a ustedes, ¿sí? Entonces viene a afirmar su identidad. También habla de esas casas donde se reúnen. Algo interesante también de las reuniones de los 72 es que si nosotros vemos todo el capítulo 10, vemos la característica de una iglesia que son personas construidas porque se han arrepentido, personas que se aman entre ellos, personas que están haciendo
discípulos, personas que adoran a Dios y demás actividades, que han sido bautizados y todas esas cosas que nosotros podemos ver en la historia. En el tema del desarrollo de líderes, es llamativo el hecho de que Jesús fue quien eligió. Ya establece el tema de la selección de la semilla. De todos los discípulos, Jesús elige a personas específicas para que estén separados. Lo otro también, en relación al hierro con hierro, vemos que los mandó de dos en dos. Como dice el libro de Proverbios, ¿no? Hierro con hierro se afila. Y entre dos iban a hacer ministerio, es decir, se apoyaban mutuamente. Hay un proceso de acompañamiento, ¿sí? También al momento de enseñarles, la Biblia dice que los separaba, ¿sí? Es decir, que tenía un trato especial, muy aparte trabajaba en la intimidad, trabajaba con sus líderes. Pero algo que al final del pasaje nos habla es una historia, pero que queda como un principio fundamental en el tema de permanecer. Marta y María, dos mujeres que son discípulos del Señor Jesús. Una estaba ocupada en el activismo, pero había alguien que estaba más preocupada en estar con Jesús. Y nosotros en el grupo sacamos a partir de este pasaje el siguiente principio: permanecer en Cristo es mejor que el activismo. Todas estas actividades que se realizan sin permanecer en Cristo no tiene sentido. Pero cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando hacemos lo más importante, que es estar con Él, esto de aquí el Señor se encarga de darle el fruto. Sí. Gracias. Entonces, en 8 Jesús estaba modelando, en 9 envió a los 12, en 10 envió a 70 o 72, depende que dice su Biblia. ¿De dónde vienen las 70 o 72? Había 12, ¿de dónde vienen los otros? Después de haber ido los 12. Okay. Posible fruto del evangelismo de los 12. Y de Jesús seguramente. Los 70 vienen de la cosecha de los 12. Es importante que hay obreros en la cosecha y necesitamos buscarlos. También tenemos en Lucas 10 todas las instrucciones de cómo buscar una casa de paz, como dicen ellos. Y también después de su tiempo afuera, de nuevo había un tiempo de rendición de cuentas. La gente dice, hasta los espíritus están bajo nuestro control. ¿Qué dice Jesús? Pero enfoque en los nombres en el libro de la vida. Sus nombres están escritos en el cielo. Y después tenemos la casa de paz de Marta, que es un buen ejemplo de casa de paz. Jesús entrando, después van a leer de la iglesia y cómo ha pasado con Lázaro, y todo esto viene de esta casa. Entonces, ¿cuál es el punto en todo esto? Jesús fue enviado de Dios con un plan. Él modeló el plan a sus discípulos y envió a ellos para seguir este plan, para ver una cosecha. Y nos llamamos a este plan, este proceso, los 4 campos de la cosecha. Y si seguimos el plan, el modelo de Dios, vamos a ver una cosecha. No es tan complicado. Podemos ver a Jesús trabajando en este modelo y mañana vamos a ver a los discípulos en Hechos haciendo lo mismo en los 4 campos. Entonces, si es un modelo de Jesús, es importante seguirlo. Si es el modelo que Dios le dio a Jesús para hacer, es un buen modelo para seguir. Durante este estudio, ¿qué le impactó más? ¿Cuál es la cosa que más le impactó a alguien? La cantidad de las historias enfoque es discipulado. El tiempo con los discípulos. Okay. Es casi todos los 3 capítulos de mucho tiempo y mucha instrucción de ellos. Okay. De que Jesús siempre estaba en movimiento, siempre activo. Okay.
que Jesús siempre está moviendo, siempre está en moción. Algo que llamó bastante mi atención fue que cuando Jesús partió de los 2 panes, ¿verdad? Y se multiplicó, pero también mandó de 2 en 2 para que se multiplicara su reino. No utilizó nada, grupos grandes, sino grupos pequeños. Ok. Una frase que usted dijo cuando estuvimos allá y también lo repitió aquí en el grupo, es que no vamos a lograr lo que esperamos, sino lo que inspeccionamos. Lo logramos. No vamos a lograr lo que esperamos, sino lo que inspeccionamos. Ok. Eso es lo que no estaba tratando de decir. Sí, pero no está pronunciando sus palabras bien. ¿Qué más? ¿Qué le impactó? Algo que realmente debe motivarnos es el hecho de que los grandes movimientos no se dan producto de una explosión, de repente, ¡pum!, ya tengo un gran movimiento. Es un proceso que va de menor a mayor. Y de hecho lo vemos reflejado en todos estos pasajes. Él, aunque tuvo mucha gente que le siguió, él inició con un grupo pequeño. Y el producto de la expansión del reino fue el resultado de la obediencia de ese grupo pequeño. Es lo mismo que pasó con Pablo, ¿no?, cuando formó a sus discípulos. Entonces, de pronto para motivarnos y saber que tal vez no tenemos ahora un movimiento grande, pero estamos arrancando bien, con grupos pequeños, con un grupo de personas de mi iglesia en las que puedo discipular correctamente para luego ver una expansión mayor. Bueno. Tal vez algo que vale recalcar aquí es que el esfuerzo mayor es en el inicio. Porque si uno hace cuentas, 3 años del ministerio de Jesús fueron solo 120. Una predicación de Pedro fueron 3,000. Y después, como vimos en el caso de Pablo, 9 millones fueron los que escucharon el Evangelio. Digamos de 8 a 10 millones. Entonces, en realidad, lo más duro es el entrenamiento de ese grupo base, que es el que va a reproducirse después. Quería decir también que es muy sorprendente ver que Jesús como un misionero, porque formó varios grupos de discípulos y los entrenaba mucho. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Una cosa que me llamaba mucho también la atención es que Jesús confía en nosotros plenamente, ¿no es cierto? Y eso se ve reflejado cuando les envía y dice: les voy a dar autoridad y poder para que nosotros podamos realizar las actividades que Dios mismo nos está encomendando a hacer. Una cosa que me atrajo a mí la atención es que Jesús envía a los 12, ellos vuelven y después de que vuelven rinden cuentas, pero no se queda ahí, sino que justo después de que rinden cuentas, en el versículo 11 o 12 más o menos, dice que Jesús nuevamente coge con ellos y empieza a sanar y a evangelizar y a predicar inmediatamente después de pedirles cuenta. Probablemente lo que yo deduje, para enseñarles, no solo decirles eso no lo has hecho bien, sino enseñarles así se podría haber hecho mejor. Entonces me sorprendió que Jesús volvió a modelar después de que ellos se rindieron cuentas, a lo mejor para mejorar, vamos a decir, la manera en que ellos lo han hecho. Siguiendo modelando por ellos. Bueno, 2 cosas. La forma sencilla y básica de cómo Jesús discipulaba. En cuestión de del buen samaritano, al final dice: ven y haz lo mismo. Sencillamente, y antes de decirle eso, pues nada más le enseñó la parábola del buen samaritano. Fue algo básico, pero fuerte. Y cosa diferente a nuestros discipulados, ¿verdad? Para que haya un gran crecimiento. Y nosotros que oramos a él la cabeza, que fue el mejor discipulado. Otro que Jesús refleja. Bueno, siempre hablamos acerca del corazón de Dios, que el corazón de Dios está en las misiones, y es cierto, el mundo, pero en el capítulo 10, verso 21 dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó. Cuando la obra de Dios la voluntad de Dios está llevando a cabo a través de aquellos que le obedecen verdaderamente,
el corazón de Dios dice se regocijó. Entonces, así como incluso la misma escritura dice que aquí en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, entonces en ese momento Jesús se alegró, se contentó porque pues estaba publicando la palabra de Dios. Quiere decir que lo que nosotros hacemos, ¿sí?, que eso alegra el corazón de Dios. Así es. Y si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Creo que hasta con más ánimo, amor, no sé qué palabras decir, ¿verdad? Lo estamos haciendo porque lo que queremos es contentar al corazón de Dios. Siempre podemos ver a Jesús animándoles, motivándoles. Es excelente. Sí, aquí estábamos hablando también cómo Dios escoge a Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cascarrabias, los hijos del trueno, los peores, pero sin embargo fueron los que Dios les utilizó grandemente para el liderazgo, ¿no? Sí. En la iglesia. Entonces decíamos que a veces nosotros desechamos lo que Dios escoge. A veces, que muchas veces nosotros desechamos lo que Dios llama y escoge, ¿no? Sí, a veces escogimos por lo que podemos ver o oír sin realizar, sin dar cuenta que esta persona puede ser otro Pedro. Así es. Sí. ¿Alguien más? Y para mí también es increíble cómo Jesús escogió el liderazgo y entrenó al liderazgo. Como cuenta la parábola de los 4 campos y la multitud no entiende. Entonces, solo los que estaban interesados, Él apartó y les explica la parábola como lo que realmente es el sentido de la parábola. Y el sembrador, palabra de sembrador. Sí, ajá. Y él después muestra con esos acontecimientos de su poder a este grupo de discípulos. Lleva a los más importantes a mostrarles su autoridad sobre la enfermedad y la muerte, sobre la naturaleza, yo creo, quiere decir, yo también tengo la autoridad para transformar a un pecador con eso. Wow. Sí. Pues gracias. Para mí fue impresionante pensando en este estudio. Jesús empezó en Capernaum, pasó aquí. Es una geografía tan pequeña. Y Él pasa todo su tiempo en un lugar pequeño, no era tan grande. Y después podemos ver a Pablo pasando desde Jerusalén hasta Lírica, una geografía tan grande con millones de personas. Entonces, su enfoque fue no en territorio, no en la cantidad de gente, fue en sus discípulos. Él pasa su tiempo enfocado en haciendo discípulos y podemos ver en todo el capítulo de Juan 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos y por ellos que han de creer a través de ellos, pero también en 17 Jesús dice, Padre, he terminado la obra que me dio, pero es antes de la cruz. Es tan claro, la obra era preparar sus discípulos que van a hacer más. Él dijo, ustedes van a hacer más que yo. ¿Cuántas personas ganó Jesús personalmente? Versus en contra de toda la provincia de Asia, escuchando. Entonces, si queremos ver una cosecha tan grande, es necesario enfocar en preparando discípulos, buscando líderes como ustedes dicen en sus hojas, fieles, obedientes, los que quieren entender, los que quieren pasar tiempo con Él. Y si podemos identificar a los líderes y entrenarles bien, vamos a tener no solo una cosecha, pero una cosecha que van a reproducir y reproducir y reproducir. Él pasó 3.5 más o menos años con ellos, pasando un ADN, un modelo. Podemos ver Jesús trabajando en un modelo. Vamos a ver los discípulos haciendo lo mismo. Entonces,
podemos ver en este lo que los llamamos los 4 campos. Esta es la razón para que usamos los 4 campos. ¿Hay preguntas? Quiero decir felicidades a Emery que tiene nueva dieta hoy día. Ya tiene pocos 120 fotos de su dieta para compartir. Entonces, Chad, ¿puede terminar nuestra sesión con oración esta noche? Claro. Vamos a orar. Te damos gracias por este día, Señor. Nosotros tenemos un día muy fuerte y gracias por tu provisión. Señor, por favor, ayuda a nosotros para tener el corazón de ti, Señor. Y romper el corazón de nosotros por los perdidos en las regiones de vida y de trabajo de nosotros. Y Señor, por favor, llama a la gente a ti. Abierto los corazones, Señor. En esta noche, Señor, da a nosotros bien descanso. Para mañana puede entender muy bien, tiene bien, escucha bien todos. También, Señor, ayuda a nosotros en las relaciones aquí, porque nosotros estamos juntos muchas nuevas personas, también a nuevos contactos, nuevos amigos. Y, Señor, hacer nosotros unidad en esta manera, en esta visión, en este propósito, en esta misión. Gracias a ti por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosa, por los que están parte de nuestra red de discípulos que tienen generaciones, por favor asegurarte de tener listo su mapa de generaciones para que podamos pasar tiempo con Chuck haciendo un diagnóstico de generaciones. Gracias.